paz de Dios les sea multiplicadas a cada uno de ustedes. En esta mañana nos gozamos grandemente en el Señor por la oportunidad de estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Saludamos, ¿verdad?, de manera especial a cada hermano, a cada uno, también a los pastores y el pastor es presente, ¿verdad? En el nombre del Señor. Es una honra cada vez que podemos hablar la palabra de Dios en este lugar. Lo hacemos con mucho gozo, con mucha alegría, en el nombre del Señor. Así es que en esta mañana también vamos a estar hablando la palabra del Señor. Y quisiera eh, hablar bajo el tema ejercitando la fe. Ejercitando la fe. Y quisiera invitarle a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Vamos a estar mirando desde el verso 22 hasta el 33. Ahí es donde habla la palabra del Señor. Aquella ocasión cuando Jesús caminó sobre las aguas, ¿verdad? Vamos a estar mirando qué nos dice la palabra de Dios en esta mañana, en esta porción de la palabra. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Aleluya. Santo es tu nombre, Señor. Adoramos tu nombre en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Añade bendición a cada uno de nosotros una vez más, Señor. Estamos delante de tu presencia, oh Dios, y tu palabra dice que en tu presencia hay plenitud de gozo. Señor, estando ante tu presencia queremos, Señor, que seas tú que hable a los corazones, a las vidas, Señor, en este momento. En el nombre de Jesús y para gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Adoramos el nombre de Cristo. Es una porción de la palabra de Dios muy conocida, la que hemos leído. Un momento extraordinario en la vida de Jesús y de los apóstoles. Y un momento que nos llama poderosamente la atención, ¿verdad? Querido titular, ejercitando la fe, mirando, ¿verdad? La fe del apóstol Pedro, del discípulo en este caso, y mirando y comparándola hacia nosotros mismos
y ver de qué manera podemos nosotros ejercitar nuestra fe y ponerla en práctica. Y hay aquí en esta porción de la palabra de Dios muchas cosas que nos llaman la atención y que son dignas de notar, amados hermanos, de ponerle atención, de observarla y de meditar en cada una de estas cosas. La primera es que dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Nos llama la atención que Jesús, ¿verdad? Siendo un hombre de oración, se quedó solo orando. Dice que subió al monte. Dice, despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Miramos siempre en la vida de Jesús un hombre de oración. Y yo pregunto, pero si él era el Hijo de Dios, si él estaba conectado, ¿verdad? Siempre ahí con su Padre, ¿verdad? Sin embargo, aún siendo el Hijo de Dios, aún siendo el poder activo del Evangelio, era un hombre de oración. Eso que nos dice a nosotros, hermano. Nosotros, ¿verdad? Que estamos aquí, que somos la iglesia, que queremos ser, que somos representantes de él. ¿Cuánto más necesitamos nosotros ser hombres y mujeres de oración? Cuando nosotros nos convertimos en hombres y mujeres de oración, las cosas cambian. ¿Qué podemos mirar de Jesús por ser un hombre de oración? Jesús duraba poco tiempo con los problemas, pero duraba mucho tiempo en oración. Nosotros, sin embargo, duramos mucho tiempo con los problemas, con situaciones, para reprenderlo, para muchas cosas. La razón es porque duramos poco tiempo en oración. Cuando usted dura mucho tiempo en oración, las soluciones llegan más rápido. Las peticiones que usted hace, usted las ve de inmediato, porque no hay obstáculo entre usted y Dios, porque los cielos se abren, porque usted comienza a andar bajo cielos abiertos. Entonces, en Jesús podemos mirar el poder de una persona que camina bajo cielos abiertos. Cuando llegó la noche, estaba allí solo, despedida a la multitud, ¿verdad? Subió al monte. Dice, y hay algo también digno de anotar, de observar, hermano. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Si se dan cuenta, amados hermanos, siempre que Jesús no está en la barca, hay problema. Cuando en Mateo capítulo 8 y en Lucas, ¿verdad? En otros evangelios, nos menciona la ocasión cuando Jesús estaba durmiendo en la barca. Se levantó, ¿verdad? Se levantó un viento fuerte y las olas cubrían la barca. En este caso, no es que Jesús está durmiendo en la barca, es que Jesús no está en la barca. Y dice que a la cuarta vigilia de la noche se dividía en vigilia, cada una de 3 horas. Entonces la cuarta vigilia de la noche era de 3 de la mañana a 6 de la mañana. O sea, Jesús había pasado casi la noche entera orando, hablando con su Dios. Y a la cuarta vigilia de la noche se aparece en la barca. Y lo que llama la atención es que la barca está en problema. La embarcación donde iban los discípulos está en dificultad, en problema. Pero ¿cuál es el problema principal que hay en la barca? Que Jesús no está en la barca. Muchas veces, amados hermanos, nosotros estamos azotados por vientos fuertes, huracanados. Los vientos se tornan contrarios a nosotros. Entonces, lo primero que vamos a analizar en esa situación, ¿está Jesús en el primer lugar en la barca de mi vida? ¿Está Jesús dirigiendo mi embarcación?
o la estoy guiando yo mismo? Porque se me estoy dando cuenta que hay una tribulación, que hay una tormenta, que los vientos son fuertes. Tengo que analizar si Jesús está en mi barca. Cuando Jesús no está en la barca, los vientos son contrarios, los vientos son huracanados, las olas cubren la barca. Cuando Jesús no está en la barca, el temor se apodera de nosotros y creemos que nos vamos a hundir y que vamos a perecer. Pero qué bueno, amados hermanos, que a la cuarta vigilia de la noche llegó Jesús. Y era tan grande el temor que ellos tenían que ni siquiera le conocieron y pensaron que era un fantasma. Y comenzaron a dar voces y gritos de temor, gritando un fantasma. Pero Jesús inmediatamente se identificó y le dijo, no teman, yo soy. Amados hermanos, y mire, la actitud de Pedro, que fue una actitud muy valiente, una actitud digna, ¿verdad?, de nosotros. Pero sin embargo, esa actitud tiene algo que notar. Pedro, al parecer, él le dijo, Señor, si eres tú, vamos a leerlo. Verso 26, los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma. Pero enseguida Jesús le dijo, no soy. El verso 28 dice, entonces Pedro dijo al Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ok, ellos le reconocen. Pero la expresión de Pedro, miren que fue una expresión que siempre nosotros nos miramos en ver lo positivo. Pedro anduvo sobre el mar, fue a Jesús, pero en esta expresión hay algo que notar. Dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti. O sea, todavía él no está convencido si es Jesús. Para él saber si es Jesús, él va a hacer ahora una prueba de fe. Si eres tú, manda a que yo vaya hacia ti. Bendito sea el nombre del Señor. Y él le dijo, ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Entonces, amados hermanos, el temor que ellos tenían era tan grande que ni siquiera conocieron a Jesús cuando llegó. Entonces, la embarcación representa a nuestra vida. En muchas partes la palabra de Dios, casi siempre la embarcación representa nuestras vidas. Y comparamos nuestras vidas con esa embarcación. La pregunta es, ¿está Jesús en mi barco? ¿Quién es el capitán de mi barco? Porque decimos que Jesús es el capitán de mi barco, pero ciertamente lo es o soy yo mismo. Porque decimos de boca, Jesús es el capitán de mi barco, pero el decirlo de boca y que sea la realidad en la práctica son cosas muy diferentes, amados hermanos. Cuando Jesús es el capitán de mi barco, yo no tomo decisiones a la ligera. Yo consulto mis decisiones con Dios y procuro su voluntad. Cuando Jesús es el capitán de mi barca, yo trato de imitar a Jesús en todo. Investigando la lectura de la palabra, siendo un hombre y una mujer de oración, tenemos que, si Jesús es el capitán de nuestra barca, tenemos nosotros que convertirnos en imitadores de Jesús. Pero para ser imitadores de Jesús, lo primero es convertirnos en hombres y mujeres de oración. Porque ¿dónde estaba Jesús cuando la barca estaba sola, azotada por el viento? Estaba en el monte, solo, orando, hablando con su Dios. Dice, cuando llegó la noche estaba allí solo, pero solo literalmente. El Espíritu Santo de Dios estaba con él. El Padre estaba con él porque él estaba hablando con su Padre.
Entonces, amados hermanos, tenemos nosotros que convertirnos en hombres y mujeres de oración. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces podemos mirar el deseo de Pedro de andar sobre las aguas en el capítulo 28. Le dice, Señor, si eres tú, permite que yo vaya hacia ti. Un verso poderoso, amados hermanos. Miramos, como yo decía ahorita, había un gran temor, pero Pedro se atrevió primero a pronunciar estas palabras y luego bajó de la embarcación y anduvo sobre el mar. Dice el verso 29, y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Muchas veces, hermano, nos enfocamos tanto en que Jesús dudó, en que Pedro dudó, en que Pedro se hundió, pero sin embargo, antes de hundirse, hizo algo que ninguno de nosotros ha hecho. Él anduvo sobre las aguas. Él anduvo. Lo que pasa que hay momentos en la vida, amados hermanos, cuando los vientos se toman muy fuerte. El temor, hermano, el temor es contrario a la fe. La fe tiene dos enemigos poderosos. Primero es la duda, que es totalmente lo opuesto a la fe, pero también el temor, porque el temor nos lleva a la duda. El temor nos lleva a la duda. Dese cuenta que por el temor ni siquiera conocieron a Jesús, le consideraron un fantasma. Pero dese cuenta que Pedro, andando sobre el mar, cuando comienza a ver la profundidad del mar y los vientos, ¿qué pasó con él? Tuvo temor y comenzó a hundirse, porque el temor nos lleva a la duda. Pero ahí viene Jesús y le salva, pero también le reprende. Le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué duda si Jesús está ahí? ¿Por qué dudas si Jesús está a un paso de ti? ¿Por qué dudamos, amados hermanos? ¿Por qué dudamos? Puede ser que nuestra duda se deba a nuestra falta de oración, a nuestra falta de confianza, a nuestra falta de dependencia de parte de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros agigantar nuestra fe? Buscando su rostro en oración, en ayuno, en estudio de la palabra, buscando su rostro, cambiando de vida, dejando actitudes que sabemos que probablemente son pecaminosas, que a Dios no le agrada. Todo lo que a Dios no le agrada en mi vida, todo lo que yo entiendo que sea pecado, todo lo que tú entiendas que no es la voluntad de Dios, tienes que sacarlo de tu vida. Tienes que apartarlo de ti en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que comience a caminar de la mano con Jesús. ¿Para qué Jesús? Para que pueda tener la seguridad de que Jesús está en tu barca. Porque a veces no es que Jesús se va de la barca, no es que Jesús se queda afuera. Es que nosotros con nuestras actitudes, con nuestras palabras, lo empujamos hacia afuera. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos y conocemos que Dios no habita juntamente con el pecado. Nosotros conocemos por la palabra de Dios que Dios no mora en templo sucio. Nosotros conocemos por la palabra de Dios que Él es santo, extremadamente santo, y que Él está y que Él mora en la santidad de su pueblo. Entonces, si nosotros conocemos esto por la palabra de Dios, a veces se nos olvida, amados hermanos, y nuestras actitudes empujan a Jesús hacia afuera de la barca. Él dice en su palabra, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, no es Jesús que nos echa fuera hacia nosotros. Somos nosotros que le echamos hacia afuera, hacia Él, con nuestras palabras. Puede ser con nuestras mentiras, con nuestras ofensas, con nuestras actitudes, con nuestros entretenimientos,
con nuestra falta de enfoque en las cosas espirituales, quitamos a Jesús de nuestra barca. Y cuando Jesús no está en la barca, ¿qué pasa con la barca? Comienza a hundirse. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Se está hundiendo alguna barca en esta mañana? Jesús está aquí. ¿Qué tenemos nosotros que hacer para que Jesús entre en la barca? Lo que hizo Pedro. Señor, sálvame. Clamó al Señor. Pero vamos a mirar, vamos a ir viendo con algo que tengo aquí escrito. Dice, en segundo lugar, primero, el deseo de Pedro de andar sobre las aguas con su maestro. Segundo, perdido. El pedido de Pedro, manda que yo vaya hacia ti. Si eres tú, manda a que yo vaya hacia ti. Primeramente, al parecer él no estaba seguro, pero si eres tú, tú eres poderoso. Si eres tú, Señor, yo te conozco. Yo sé que si eres tú, tienes el poder de hacer que yo vaya sobre las aguas. Si eres tú, yo sé que tú tienes el poder sobre la naturaleza, sobre las cosas que son visibles. Entendió Pedro con eso, el poder sobrenatural de Jesús, como lo entendió también el centurión que tenía a su criado enfermo, como lo entendió la mujer cananea, como lo entendió Jairo, la mujer del flujo de sangre, ¿verdad que sí? Como lo entendió todas aquellas personas que vinieron a Jesús, como lo entendió el leproso, y más adelante los 9 leprosos, como lo entendió Bartimeo. Pedro entendió que en Jesús había poder. Le dijo, si eres tú, anda que yo vaya hacia ti. Y Jesús le dijo, ven. ¿Verdad que sí? La invitación a Pedro, ven, el verso 29 nos dice, amados hermanos, el verso 29, vamos a leerlo. El verso 29 dice, y dijo, ven, y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hay un lazo de tiempo ahí, hermano, que es digno de notarlo, porque no podemos nosotros caer inmediatamente en el momento cuando Pedro comienza a hundirse, sino que Pedro, ¿verdad?, desciende de la barca y anda sobre el mar para ir a Jesús. Y otra cosa, no sabemos, ni nos dice la palabra, a la distancia que Jesús estaba de ellos, pero tampoco era tan cerca. Está bien, no le conocieron porque había temor, pero no le conocieron. También podemos decir, no sabemos la distancia a que estaba Jesús de la barca, pero al parecer no estaba tan cerca porque él venía caminando, adelantándose. Entonces, cuando le vieron, seguramente el rostro de Jesús brillaba por esa presencia extraordinaria que había en él, porque Jesús es Dios. Amén. Entonces, esa luz estaba sobre él, ¿verdad que sí? Y le dije, si eres tú, deja que yo vaya hacia ti. Pero el verso 29 dice, le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Amados hermanos, miren, hay creyentes que han andado con Jesús, que en forma figurada podemos decir que han andado sobre las aguas, conocen los milagros de Jesús, conocen la compañía de Jesús, conocen el poder de Jesús. Sin embargo, se hunden y no son capaces de clamar a Jesús. Se están hundiendo y saben que se están hundiendo, pero no claman a Jesús. Primeramente, amados hermanos, por muchas razones, pero primeramente porque les gusta el pecado y se sienten bien con lo que están haciendo,
aunque saben que se están hundiendo. No perciben el peligro de que pueden naufragar. No perciben el peligro de que Jesús pueda llegar en cualquier momento. No perciben el peligro de que estamos en los tiempos finales. Y no perciben el peligro de que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. O sea, hay creyentes que se están hundiendo. Y en lugar de clamar a Jesús, siguen profundizando en sus pecados, siguen profundizando en sus acciones, en lugar de clamar a Dios, arrepentirse y venir delante de Él. Miren que Jesús le dijo, Pedro le dijo, si eres tú, deja que yo vaya hacia ti. El verso 28. Entonces respondió Pedro y le dijo al Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hermanos, tenemos que clamar a Jesús. Y dice, y comenzando a hundirse, gritó, Señor, sálvame. O sea, él reconoció que se estaba hundiendo. Verso 29. El verso 30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Amados hermanos, es penoso, es lamentable ver personas que se están hundiendo y prefieren hundirse en sus pecados que clamar a Jesús y volver al arrepentimiento y reconocer que están actuando mal. ¿Sabes por qué? Muchas veces, amados hermanos, hasta por su propio orgullo, no quieren reconocer sus faltas y prefieren hundirse antes que humillarse delante de Dios y reconocer que han actuado mal. Prefieren naufragar y morir antes que reconocer su falta y venir delante de Dios. Pedro reconoció que se estaba hundiendo, hermano. Entonces, en sentido literal, cuando usted se está hundiendo en las aguas, usted puede mirar el peligro. Y otra cosa, amado hermano, otra cosa que podemos notar, Pedro, antes de venir a Jesús, era pescador. Pedro conocía las aguas. Pedro era experto nadando. Si no, váyase a San Juan capítulo 21 y mire que cuando él está en la orilla, cuando Jesús aparece en la orilla de la barca, le dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos tampoco le reconocieron, pero cuando se dieron cuenta que era Jesús, dice que Pedro se ciñó la ropa, o sea, se puso la ropa para tirarse al mar e ir donde Jesús. Y Pedro se pone la ropa, se tira al mar para ir donde está Jesús nadando. O sea, era un experto nadando, era un experto en las aguas, era un experto en el mar. Eso nos hace reflexionar mucho a nosotros, amados hermanos. A veces hay gente que son expertos en el mundo, que se la saben todas, son expertos en los negocios, son expertos en todo, pero les falta experiencia en humillarse delante de Dios y reconocer sus faltas. Gloria a Dios que Pedro, además de que era un experto nadando, era un experto invitando a Jesús a su vida y a su corazón. En eso, amados hermanos, nosotros tenemos que ser expertos, provocando la presencia de Dios en nuestras vidas. A veces somos tan expertos en tantas cosas y nos falta experiencia provocando la presencia de Dios. Pedro supo clamar justo en el momento cuando comenzó a hundirse. Él era nadador. Él podía salir nadando, no lo sé. No sé, porque dice que el viento era contrario. Había una tormenta. Aunque él quisiera salir nadando, no dependía de su fuerza. Amados hermanos, a veces nosotros
nos confiamos en mirar el pecado como muy pequeño y pensamos que podemos dominarlo y que podemos jugar con él. Y nos sorprende, amado. Pronto puede sorprendernos la situación de que no podemos controlar el pecado porque el pecado nos engaña. Y dice la Biblia, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. El corazón nos hace creer que podemos jugar y dominar el pecado, pero de repente nos damos cuenta que ese pecado que se veía pequeño e inofensivo ahora se convierte en un gigante que no podemos controlar. Ahora se convierte en un ciclón, en un huracán que es capaz de hacer naufragar mi embarcación. ¿Por qué? Porque ignoré que el pecado es engañoso. Bendito sea el nombre del Señor. El pecado es como una fiera salvaje, que usted lo ve quizás sentado, acostado, y siente deseo de pasarle la mano. Tan bonito. Pero mira qué león tan bonito. Quisiera acariciar ese pelaje, ¿verdad? Esa ave tan bella. Quisiera acariciar sus plumas, esa águila. ¿Verdad? Quisiera verlo. Se ve tan quieto, se ve tan tranquilo, se ve tan inofensivo. Y nos acercamos a él y de repente reacciona la fiera que hay dentro de ese animal y termina matando a la víctima. Así es el pecado. Se ve tan hermoso. Creemos que lo podemos dominar a simple vista. Y cuando jugamos con el pecado, entonces estamos envueltos en él y nos damos cuenta que ya no lo podemos controlar. Pero otra cosa, se nos olvida que tenemos que clamar a Dios para que venga a salvarnos. Se nos olvida que Jesús es nuestro Salvador. Y si no clamamos a tiempo, la muerte es segura. Bendito sea el nombre del Señor. No podemos perder tiempo para clamar a Dios cuando nuestra embarcación se está hundiendo. No podemos perder tiempo para clamar a Dios cuando los vientos azotan nuestra embarcación, cuando las olas se levantan. Es tiempo de clamar a Jesús. Es tiempo de invitar a Dios a nuestras vidas. Es tiempo de poner todo en sus manos para que Él tome control y dominio de nuestra embarcación. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Entonces, podemos mirar la invitación de Pedro. Dice, la audacia de la fe de Pedro anduvo sobre el mar. Anduvo sobre el mar, hermano. Tuvo temor en un momento dado, pero anduvo sobre el mar. Dio algunos pasos sobre el mar. Llegó cerca de donde estaba Jesús, porque cuando él clamó, inmediatamente Jesús extendió su mano. Algo que tiene el Señor también que podemos mirar aquí y que podemos observar en toda la Biblia, es que cuando clamamos a Él con un corazón sincero, su mano no retiene, no pierden tiempo. Inmediatamente Él viene en nuestro auxilio. Inmediatamente Él está ahí. Bendito sea su nombre. Aleluya. Entonces, qué bueno es el Señor. Señor, sálvame. ¿Verdad? Que perezco. Miren, dice Filipenses capítulo 4, verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pedro se dio cuenta que él no podía, pero que Jesús podía salvarle. Cuando tú no puedes con algo, déjaselo a Jesús. Déjalo en las manos de Dios. Él lo hará por ti, bendito sea su nombre. Entonces, ¿qué más dice? La visión errónea de Pedro. Atención a esto, la visión errónea de Pedro. Miró el bien, miró lo que pasaba a su alrededor, quitó los ojos de Jesús, amados hermanos. La visión errónea de Pedro, el error de Pedro, nuestros errores,
quitar la mirada de Jesús, enfocarnos en lo que está a nuestro alrededor, fijar la mirada en el problema. Porque cuando fijamos la mirada en el problema, en lo agudo del problema, en la profundidad del problema, entonces el temor se apodera de nosotros y quitamos la mirada de Jesús. Y a veces, amados hermanos, nos concentramos tanto en el problema que no podemos mirar a Jesús. Imagínese una persona caminando. De repente se da cuenta que está en un precipicio y el camino es muy estrecho, es casi como si fuera una cuerda. Y tiene que ir mirando fijamente el camino porque si no se cae. Tiene que ir mirando porque el camino se torna estrecho. Un precipicio de este lado y un precipicio de este lado. Cuando se da cuenta, el temor se apodera, comienza a temblar. Y el temor es lo que nos hace fracasar, hermano. Dese cuenta, cuando una persona está conduciendo con temor, fácilmente choca. Choca más fácil que cuando no hay temor. El temor te lleva a tener un accidente. Entonces, en este camino, un precipicio de ambos lados comienza a temblar y el temor te hace caerte. Pero muchas veces el temor es tan grande que no podemos levantar la mirada, porque entonces o miramos a Jesús o miramos el camino. Pero el temor es tan grande que no nos permite levantar la mirada para mirar a Jesús. No podemos mirar a Cristo porque nos hemos hundido tanto en el pecado que nuestros ojos no alcanzan a mirar la presencia de Jesús a nuestro alrededor. Ya no tenemos a quién clamar porque no lo estamos mirando. ¿Por qué? Porque nos hemos hundido demasiado. Pedro se estaba hundiendo, pero verdad, yo me imagino que por lo menos su cabeza estaba fuera. Pero cuando ya la cabeza está dentro del agua, no hay oportunidad para ver a Jesús. El temor te ciega. El temor se apodera de ti y la duda es tan grande que no puede ver a Jesús. Pero qué bueno que ahora, en este momento, nosotros podemos ver a Jesús y podemos clamar a Él. Es tiempo ahora de clamar a Jesús, de enderezar nuestros pasos ahora, de que Jesús se monte en mi barca ahora, de que Jesús comience a ser Él el verdadero capitán de mi vida y yo dejar de hacer las cosas conforme a mi yo, conforme a mi criterio, conforme a lo que yo pienso sin consultar a Dios. Y comenzar a poner a Jesús, a que sea Él el capitán de nuestra embarcación. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el error de Pedro, mirar el problema. Hay una porción bíblica, Hebreos capítulo 12, verso 2, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esto quiere decir, hermano, enfócate en Jesús. Quita tu mirada del problema, porque el problema, aunque tú lo sigas mirando, lo que va a hacer es seguir creciendo. El problema te va hundiendo poco a poco, pero Jesús te puede salvar. Entonces, quita tu mirada del problema, llénate de valor, reprende el temor y comienza a mirar a Jesús que está ahí donde tú estás. Clamas a Él y Él te va a salvar de la situación que puedas estar pasando en este momento. Él te va a salvar de la enfermedad, del dolor, del problema, primeramente del pecado. Amén. Porque a veces, muchas veces, amados hermanos, pasamos por pruebas en las vidas, pero muchas veces no son simplemente pruebas, son consecuencias de nuestros errores y de nuestros pecados.
y de nuestra falta de dependencia de Dios. A veces son consecuencia de nosotros quitar la mirada de Jesús y ponerla en nosotros mismos o ponerla en situaciones erróneas, en fantasía, en cosas del mundo, en el problema. Dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús. Tenemos que aprender a mirar a Jesús. A veces no sabemos, hermanos. Tenemos que aprender a mirar a Jesús. Dejando a Jesús en todas nuestras vidas. Bendito sea su nombre. Amén. Entonces, consecuencia de esta visión errónea, comenzó a hundirse. Cuando dejamos de mirar a Jesús, inmediatamente comenzamos a hundirnos. Lo peor de todo, hermano, lo más peligroso, es que a veces nos estamos hundiendo y no nos estamos dando cuenta. Porque es tan grande el engaño que tenemos el agua al pecho y no nos damos cuenta que nos estamos hundiendo. A veces no podemos ver a Jesús, pero a veces no queremos verlo, porque nos gusta el pecado y nos gusta lo que estamos haciendo y nos estamos engañando. Miren, Eva, cuando estaba hablando Satanás con ella no se dio cuenta en el peligro que estaba. Incluso cuando comió la fruta, aún no se daba cuenta. Mire que llegó Jesús llamándole y trataron de esconderse. No conocieron, ¿verdad?, que Jesús todo lo puede, todo lo ve, que Él es omnisciente y Él es omnipotente y que no podemos escondernos de Él. El pecado entonces nos engaña y tenemos que mirar a Cristo, ¿verdad? ¿Qué más? El clamor de Pedro, Señor, sálvame. Verso 30. Y también podemos mirar el Salmo 50, verso 15. Nos dice, invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. Invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. O sea, el Señor quiere que tú clames a Él, que tú le llames. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, el Señor está esperando que clamemos a Él, que le llamemos, que lo invoquemos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, ¿qué más? La mano extendida de Jesús hacia Pedro. En el verso 31 podemos mirar esto. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bendito sea el nombre del Señor. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Salmo 116, versos 3 y 4 dice, me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. O sea, el salmista David pasó también la experiencia de hundirte en el mar. No en el mar literalmente, sino en el mar de la vida, en la angustia, en el dolor, en el problema. Pero dice, me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las aguas del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra mi alma. Cuando invocó el nombre de Jehová fue librado. ¿Y qué de Jonás en el capítulo 2? Dice que se lo tragó el pez, pero él testifica y dice, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. El alga se enredó en mi cabeza. Entonces clamé a Jehová, el Dios de los cielos.
y él oyó mi clamor y me hizo sacar de eso. Amados hermanos, clamar a Dios es la herramienta más poderosa que tiene un cristiano. Clamar a Jesús, llamarle, reconocer que nos estamos hundiendo. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué podemos mirar de todo esto entonces? La experiencia victoriosa de Pedro, capítulo 30, versos 32 y 33. Entonces, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron a él y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Oiga, cuando Jesús subió en la barca, se calmó el viento. Entonces, ¿cuál era el problema de la barca? La ausencia de Jesús. A veces, ¿cuál era el problema de la embarcación? El problema no era el ciclón, el problema no era la tormenta, el problema no eran los vientos. El problema no era lo que se veía. El problema era la ausencia de Jesús. Entonces, analizando nuestras vidas, ¿cuál es el problema en nuestras vidas? Que un problema familiar. Que perdí el empleo. Que un problema en el trabajo. Que problemas personales. Que mis problemas son de deuda. Que mi problema es aquello. Oye, tu principal problema, o no tu principal, el principal problema común de la gente, porque no quiero acusar a nadie, pero el problema principal de la gente es ausencia de Dios. Es que Dios no está en la barca. Cuando Dios está en la barca, las cosas serán diferentes. Vamos a ver la mano de Dios. Y no es que venga Dios y se acabarán tus problemas, porque tenemos que pasar por la escuelita de Dios. Pedro pasó por la escuelita, pero es que al final del túnel hay una luz que va a brillar sobre nosotros. Es que aunque las olas se tornen altas, Él va a tomar el control y vamos a salir victoriosos. No es que no van a llegar los problemas, es que vamos a salir victoriosos de los problemas, porque Jesús va con nosotros. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos, en esta hermosa mañana, y que podamos nosotros clamar a Él, venir delante de Él, ¿verdad? Reconocerle, que nuestra fe sea capaz de conocer a Jesús y que nuestra fe sea capaz también de hacer que nos enfoquemos en Dios y poner nuestra mirada en Jesús, clamar a Él, agarrarnos de su mano y salir victorioso de esta tempestad en el nombre del Señor. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Adoramos y bendecimos tu nombre. Te honramos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres Dios, porque para siempre son tus misericordias. Señor, en este momento te presentamos esas fuertes olas que nos rodean. Señor, esa tempestad que se ha levantado en contra de mi barca. Te presentamos esos problemas, Señor. Cada problema personal, cada tribulación, cada enfermedad, cada situación está en tus manos, Señor. En este momento clamamos delante de ti, Señor Jehová, Espíritu Santo de Dios. Señor Jesucristo, extiende tus manos sobre tu pueblo, sobre tus hijos en este momento, Señor. Extiende tus manos poderosas y comienza a sanar, comienza a aliviar, comienza a resolver, Señor. Trae soluciones a nuestras vidas. Señor, en este momento nos aferramos a ti. Nos agarramos de ti, Señor, como dice la canción, ataré mis manos a su manto para asegurarme de no soltarme. Señor, nos atamos a ti en el nombre de Jesús. Nos rendimos a tus pies, nos abrazamos de tus pies. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de aquellos, Señor, que están a punto de hundirse. Ten misericordia, Señor, de aquellos que están naufragando. Padre, en el nombre de Cristo, levanta tu pueblo. Salva tu pueblo. Restaura tu pueblo. En el nombre de Jesús y para gloria tuya.
Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.